lectoras, lectores, qué gusto enorme saludarles. Yo soy Eduardo Limón y esto es Libros Militantes. Me encuentro acompañado por queridos compañeros del Fondo de Cultura Económica, lo cual no implica que acá estemos como parte de la institución. Da la casualidad en la vida universal que todos ahí colaboramos, pero el punto es que este programa llega hasta ustedes vía nuestros propios insumos ciudadanos. Si cualquier otro instituto político quiere su programa de fomento lector, con el gusto del mundo nos acercamos a ofrecérselo. Pero en este caso, quien se acercó fue Morena, y aquí estamos muy contentos para llevar hasta ustedes eso, una aproximación, un viaje lector a lo que en principio el día de hoy queremos compartirles. De eso trata cada episodio. Libros que les pueden cambiar la vida. Libros que les pueden enriquecer los días y que igual no tienen más vocación que, como lo que muy bien dice mi querido Juan Villoro, sea la de llevarles placer a la existencia, un rato para que la pasen bien. Ya si ocurren otras cosas en su ánimo lector, es añadidura. Me acompaña mi querida Viri, siempre se me olvida tu apellido, Viri. Viri Varillas. Viri Varillas, mi querida Viri Varillas. O virus. Ah, eso. O virus. Virus, exactamente. Mi querido Antonio Hernández Estrella. ¿Cómo estás? Encantado, gracias. Y Roberto Rico. A tus órdenes, aquí estamos. A quien el periódico La Jornada le acaba de dedicar una muy justa semblanza por años exacto de militancia, Roberto. Bueno, ahorita nos vas a platicar. Ahí traes tú. Ahorita vemos todo lo que trae. Porque llegó con un tambache. Pero antes vamos con Viri. ¿Qué traes, Viri? Que tiene una super portada preciosa. Es un libro muy bello, un libro álbum que se llama Mexic, el nombre del barco. Está escrito por María José Ferrada, ilustraciones de Ana Peñas. Y les voy a leer un poquito. El 27 de mayo de 1937 zarpó el Mexic desde Burdeos, Francia. A bordo iban 456 niños. Todos ellos eran hijos de republicanos españoles. En México se refugiarían de la guerra civil que azotaba su país. Y bueno, este librito habla precisamente de lo que ahora se conoce como los niños de Morelia, que fueron estos niños, 456 niños refugiados, exiliados españoles, que en un principio sus padres les dijeron que venían por unos 3 o 4 meses en lo que la guerra terminaba, porque las cosas en España estaban bastante fuertes. Los republicanos, más bien el clérigo, no estaba conforme con que los republicanos habían ganado. Comienza la guerra y empieza a haber una serie de publicidad donde les decían a los padres y a las madres de familia que mandaran a sus hijos al extranjero. Y se fueron muchas niñas y niños españoles a Inglaterra, a Francia, ¿no? Países europeos, y un barco muy pequeño, o los menores, porque fueron como 4,000 niños que salieron, los mandaron a México, 456 niños. Y entonces cuando le preguntan a María José Ferrada por qué hace este libro álbum o cómo lo hace, ella dice, bueno, más allá de querer reflejar qué pasa cuando dejas tu país, lo tienes que abandonar o te ves forzado a pensar en infancias que llegan solas, atravesando, ¿no? un mar eterno, pues eso es lo más importante, pensar en las niñas y los niños exiliados y cómo vivieron ese tránsito. Hay varios documentales en YouTube que van a estar hablando y dan testimonio estas niñas, niños que ahora son adultos y que hablan que pues esos 3, 4 meses se convirtió en nunca, ¿no? No volvieron a España. Algunos sí, pero fueron muy poquitos y ya muy adultos. Y ya en otra perspectiva, y naturalmente. Ya con otra perspectiva. María José Ferrada escribe poesía y está comprometida con las infancias, entonces todo el libro es muy poético. Las imágenes acompañan a... Bueno, no acompañan. Las imágenes hablan también de esta historia porque complementan lo que ella nos dice y están basadas en fotografías de este barco que zarpó. Y entonces nos va a narrar también cómo estas niñas y niños pues tienen miedo, en las noches lloran. Pues, imagínate, y algunos literalmente, dicen, qué viaje, claro, qué viaje. Y unos dicen, bueno, pues mi papá me dijo, vas de vacaciones, ¿no? Vas de vacaciones y ya. Y hay alguien que nos cuenta, no en el libro, pero en el documental sí, que dice, bueno, mi papá al final se arrepintió cuando el tren zarpó
cuando el tren arrancó para el barco, se arrepintió y si quiso salvar o sacar a sus niños de ahí, ya no pudo, ¿no? Y lo recuerda con esa imagen. Es un libro muy poético, les digo, María José Ferrada escribe poesía, pero este libro álbum, pues de eso se trata. La imagen y el texto lo hacen en un libro álbum fantástico. Fíjense, la guerra es un ruido fuertísimo. La guerra es una mano enorme que te sacude y te arroja dentro de un barco. Zarpamos y los adultos se quedan en la orilla hasta volverse minúsculos. Padres, madres son ahora estrellas que se miran de lejos. Fuegos que alguien encendió hace 1.000.000 de años. Ay, qué bella ¿Quieres que pluma. enseñen las ilustraciones? Oye, y narrar eso, ¿no? Pienso, Viri. Fíjense, imaginen la experiencia, sí, del exilio, que siempre es ciertamente traumática. Te arrancan de tu lugar para que te vayas a poner otro. Pero cuando eres niño, ¡ay! Sí, los mayores dicen que, bueno, en la publicidad que anunciaban decían que eran de 5 a 12 años. Pero obviamente la desesperación de los padres de que pudieran salvar claro, a sus porque niñas, está ese niños. componente. Estamos hablando de niñas, niños que viajaron solos. Sí. Exacto, que dejaban a los padres atrás. ¡Qué Exactamente. experiencia! Entonces dicen, bueno, en la desesperación había niñas y niños que no tenían 5 años, que iban en brazos de las niñeras que tenían unos 16, 18 años y pues jóvenes también que empezaron a ser los hermanos mayores, ¿no? Los que Claro. cuidaban, y si no tenías hermanos, en ese momento en el barco ya alguien era tu hermano o hermana mayor. Se creaba, ¿qué dices? Algún tipo ahí de... Bienvenidos. Y Vínculo. esa ilustración es padrísima porque es cuando llegan a México y entonces dicen, en México las niñas y los niños recuerdan que los reciben con dulces, los reciben con algo de dinero. Obviamente son niñas, niños, aquí el libro no llega a hablarnos después, ¿no? Nos Claro. dice ya que llega, pero investigando y en los documentales venían pues con piojos, con sarna, algunos casos de anemia y pues aquí hicieron su vida. Ay, oye, qué bello. Bueno, repítanos, Eso sí. porfa. Se Título, llama autora, editorial. Mexic, en nombre del barco, de María José Ferrada y Ana Peñas, Ediciones Tecolote, Alboroto Ediciones. Gran ¡Ay, libro. qué bonito! Gran ¡Qué libro, bello, qué bello! Y libro. qué grande reflexión acerca de esa parte de la condición humana que implica justo fortalecerte en condiciones verdaderamente adversas. Sí. Realmente. En fin, qué bello. Muchas gracias, mi querida Viri. Vamos contigo, Roberto, que traes acá tu sí. tambache. Mira, a ver, yo traigo mi te estoy ahí tambache. festejando tu militancia y que bien lo has hecho, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, yo quiero presentar un libro que se llama En los márgenes, de Rhoda Canati, en México, de Carlos Iliades. Carlos Iliades es un escritor socialista, en fin, que ha tenido varias publicaciones aquí con también con la casa editorial donde trabajo. En ese sentido, pues nos relata la vida de Plotinio Ronacanati, que es una persona socialista que estuvo estudiando en Viena y en Alemania y, digamos, atraído por la cuestión de hacer aquí colonias que puedan habitar en las zonas en México. Entonces se vino para acá con tal de formar una colonia. Se juntó con Francisco Salacosta y Santiago Villanueva y se dieron a la tarea en el 1864, estamos hablando, de organizar a las fábricas que había aquí en México. Hay que tomar en cuenta que siempre la historiografía nos da los liberales y los conservadores, es la lucha ideológica que se da, pero sin embargo hay el socialismo utópico que precisamente comenzó Plotinio Rodacanati, ¿no? Y empezaron a organizaron la fábrica La Fama y luego después La Hormiga en el sur de la ciudad. Pero, sin embargo, hicieron una huelga y resulta que negociaron con el gobierno y confiaron mucho en el gobierno y luego los llegó y los reprimió. Pues, ya lo reprimió. ¿Quién? Pues el gobierno de Benito Juárez. Entonces lo que hicieron fue hacer una colonia en Chalco. Entonces en Chalco hicieron no más que una colonia, una escuela del socialismo utópico, ¿no? Con las propuestas de Rodacanati, que él era el director.
De tal manera que entonces ahí hay una cuestión muy interesante que a mí me gustó bastante, que es ahí uno de los alumnos fue Julio Chávez López. Y Julio Chávez López quiso ir mucho más allá de las luchas, de la discusión. Y entonces empezó a organizar a los campesinos, más allá de las prédicas socialistas, ¿no? Y entonces organizó un ejército para tomar tierras, ¿sí? Y él decía lo siguiente, dice: soy socialista porque soy enemigo de los gobiernos y comunista porque mis hermanos quieren trabajar las tierras en común. Y encabezó toda una rebelión junto con otros militantes, unos en Veracruz, y él se vino hacia Hidalgo. Lo agarraron en Actopan con 1,500 hombres, porque la verdad es que sí había... Sí llegaron a tener su convocatoria y traían miles de hombres. Miles de hombres. Bien. Y entonces, después de ello, lo agarraron, lo trajeron para acá y bueno, pues lo fusilaron. Bueno, ya estaba en esa etapa y ya era Porfirio Díaz el que estaba en el poder. Bueno, esta historia me interesó hace 1974-75, cuando militábamos nosotros en la Organización Revolucionaria Compañero, que estábamos en la clandestinidad. O sea, ahí estábamos. Y entonces conseguí un libro en aquellos años, porque yo soy un ratón de biblioteca. Se llama Apuntes históricos del movimiento obrero y campesino de México, 1844-1880. ¡Ay, qué bárbaro! Pero de 1938. Que está deshaciéndose. Con cuidado, con cuidado. Es un incunable valioso, vean 1938. Nada más. Pero hay una cosa interesante, porque forma parte también de la historiografía de las editoriales obreras. Resulta que se funda el Fondo de Cultura Económica, Asociación Civil, y entonces al año siguiente... Fondo de Cultura Popular. Eso. Fundan los sindicatos el Fondo de Cultura Popular. Claro. Y entonces... no lo quiero ni tener en las manos, se me imagina que se me va a deshacer así. Exacto, aquí, Fondo de Cultura Popular. Fondo de Cultura Popular, Asociación Civil. Y esa es la primera publicación de 1938. De tal manera que lo encontré pues, en unas librerías de viejo ahí en el 1975-76, y esto lo estudiábamos en los círculos, en las células que teníamos, porque en aquellos tiempos, en los 70s, pues nosotros lo que hacíamos era hacer células y estudiar marxismo, Lenin, Engels y demás, ¿no? Hay una cosa curiosa aquí dentro del movimiento que tenemos que tomar en cuenta. La generación del 68 le tocó la cárcel, le tocó ser gente que pedíamos la excarcelación de ellos, etcétera, etcétera, su amnistía. Pero a la generación de nosotros nos tocó la clandestinidad, la represión, las guerrillas, la lucha política en las fábricas, la lucha en los barrios, en las colonias, el tomar a refugiados. Por ejemplo, a mí me tocó refugiar a José Hernández Delgadillo, el muralista, que lo estaban persiguiendo. En fin, y pues nos tocaron madrizas también, ¿verdad? De esa generación estoy hablando, donde nosotros estudiábamos esas propuestas, ¿no? Ya después veremos todo lo demás en el siguiente bloque, pero aquí la cuestión, lo interesante de esto es que antes de que Ricardo Flores Magón hiciera llamar a las armas, fue Julio Sánchez López el que llamó a las armas y quiso derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Oye, qué bello, qué interesantísimo y qué poderosa historia nos acabas de compartir. Alguien que traiga una bolsita, un sobre, algo, esto no te lo puedes llevar así como lo trajiste ahorita. Es valiosísimo. No está en el folder. Se está deshaciendo. Se está desintegrando desde 1938. Hay que digitalizarlo, Roberto. Es una joya. ¿Verdad? Es una joya. Alguien que se arranque hoy. Anda, mételo en ese sobre. Haz algo por este ejemplar. Valiosérrimo. Qué cosa. Oye, me dejas pensando, no sé qué opinarán ustedes, Viri y Antonio. Siglo XIX, que estamos a mediados del siglo XIX, 1864. Y ya, vamos, en fin, existían, pero ahorita lo quiero remarcar, grupos sociales de banda que se juntaba para pensar, repensar la base ideológica que tiene que ver con el socialismo utópico. Sí. Siglo XIX, y ya está esa idea. ¿Algún día lo lograremos, Roberto? Pues esa es otra forma. Estamos avanzando en un camino, pero ya después
En el otro segmento comentaré cómo está. Bueno, ok, queda la... muy bien. Voy a quedar en el lugar común. Bien bajado ese balón. Sí, pues así es. Bueno, fabuloso, muchas gracias. ¿Ya guardaste el ejemplar así? Pues ya en está. grapa, algo así. Guardadito Bueno, aquí. Fabuloso. Ajá. Antonio, ¿qué traes? Que te vi hace rato que lo estabas tratando de desretractilar. Sí, mira, Eso, ya es lo que es un lograste. paquete. Se vende, A ver, es un paquete, ábrelo. se vende junto. De Desjúntalo. El título es 100 voces rompen el silencio y son testimonios de expresas y expresos políticos de la dictadura militar en Chile, 1973-1990. Es un libro testimonial sobre lo que sucedió en Chile previo al golpe y posterior al golpe, cuando muchos militantes en Chile, básicamente del movimiento de izquierda revolucionaria y de la Unidad Popular, tienen que esconderse o salen a otros países, y ellos van narrando toda la pesadilla que fue el golpe de Estado perpetrado por en aquel tiempo el ministro de Defensa, el ministro de Guerra, César Augusto Pinochet, en contra del presidente electo Salvador Allende. Para quienes no tienen, por razones de edad o por una cuestión generacional, una idea de quién es Salvador Allende es un símil del licenciado López Obrador en Chile. Es un luchador que viene en 3 o 4 procesos electorales previos, intentando ganar por la vía electoral el poder político en su país, en Chile, con el objeto de transformar aquella sociedad. Con ideas muy similares a las banderas que hoy enarbola la Cuarta Transformación, como son las mejores salariales a la clase trabajadora, darle salud a la población, dar igualdad de oportunidades a las mujeres, y sobre todo, y bien importante, con una fuerza revolucionaria, con una fuerza sobre todo renovadora del pensamiento de todos los jóvenes. Ese movimiento, que tenía además un respaldo popular obrero durísimo, fue una amenaza continental, porque en Sudamérica se vivían muchas dictaduras. Era un momento donde se confrontaban los movimientos democráticos de izquierda con los pesados ejércitos sudamericanos. ¿Cómo cae o qué pasa en Chile? Con un auspicio y con sobre todo con un apoyo irrestricto de Estados Unidos, ¿no? A través de la vía de Henry Kissinger, empiezan a desestabilizar al gobierno chileno, hasta el punto donde de una manera abrupta llega el ejército a las calles y toman por asalto el palacio de gobierno, donde pues bombardean directamente la... Horror, esas escenas que hemos visto todos. Y si no las han visto, como dice Antonio, tienen que buscarlas. Entonces, bueno, esa es, digamos, la parte visible para todos, pero hay una parte poco conocida, que es qué sucede con todos los militantes, con todos los intelectuales, con toda la gente que era de alguna manera... que eran los motores del cambio. Por ejemplo, hay un escritor buenísimo que tenemos en el catálogo del Fondo de Cultura Económica, Ariel Dorfman, que sale exiliado, da cuenta de lo que pasa en Chile. Hay otros libros muy buenos, como las novelas de Nona Fernández, que también nos relata cómo los niños, cómo los jóvenes vivieron esos sucesos. Pero las 100 voces que narran aquí es una cosa que no das crédito, porque te muestran lo que es la represión. Es decir, un gobierno que a nivel nacional viene, por cierto, en esto viene un desplegado, es un cartel donde nos habla de todos los lugares donde torturaron al pueblo chileno. Es decir,
Los concentraron en el Estadio Nacional, los concentraron en el Estadio Chile y en muchísimas regiones del país concentraron a todos a la gente porque hubo una persecución política, sobre todo no solo a los dirigentes de los partidos, sino también directamente a obreros o campesinos que de alguna manera les representaban a ellos una amenaza, entre comillas, pero que finalmente les tenían de alguna manera miedo a estos dirigentes y los concentraron a lo largo de toda la República Chilena. Aquí hay unas estadísticas terribles porque habla evidentemente de miles de muertos. Está bien interesante el paquete porque también conlleva un anexo que es el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1972 de Salvador Allende. Se titula La vía chilena al socialismo, que es prácticamente su doctrina política, su pensamiento, su ideario en ese discurso que me parece que es fundamental para entender la transformación política que se vivía en América Latina y una agenda que en México hoy se está llevando a través de la Cuarta Transformación, pero que es una agenda, me parece, continental, que tiene que ver con las libertades, con los derechos ciudadanos y sobre todo con la posibilidad de que los pobres y la gente más desfavorecida tenga un futuro con educación, cultura, salud y con bienestar. Bueno, una cuestión muy interesante es, una cuestión muy interesante es, después del golpe, ¿qué pasa? Entonces, después del golpe, varias organizaciones toman la decisión de irse a la clandestinidad y entonces luchar por las armas. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, por ejemplo, el MIR, fue el que se lanzó fuerte, porque fue incluso una semana antes le pidió armas a Salvador Allende y dijo, no, es la vía pacífica y la vía democrática. Claro, porque Allende no imaginaba. Sí, y entonces los del MIR se fueron a la clandestinidad y empezaron a combatirlos. Pero, sin embargo, pues obviamente el aparato militar era enorme. Respaldado por la CIA. Pero respaldado por la CIA. Claro. Exactamente, por la CIA. Gente, qué barbaridad. Sí, decía Henry Kissinger que ellos no hicieron el golpe. Ellos nada más le dieron condiciones para que se diera. Nomás creamos todo el ambiente necesario para que Pinochet fuera Pero en ese sentido también nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestro país y no estamos alejados, no estamos extrapolando cosas. Nuestro país puede suceder ese tipo de cosas. Entonces, es necesario estar vigilantes, cuidar el proceso, ¿sí? Y estar completamente pertrechados con la propuesta ideológica que estamos desarrollando a través de la cuarta transformación. Pero sí es necesario que haya más interacción, más movilización, porque si no es posible. O sea, miren, la verdad es que... Ya estás en tu segundo bloque, mi Roberto. Adelante. Casi. Continúa, por favor, que aquel librazo que trajiste. No, o sea... Síguele. Digamos, el tecnofascismo de los norteamericanos, ¿para qué quieren tanques? ¿Para qué quieren armas? Si tienen algoritmos. Sí, ahora que todo está cambiando. Entonces, ahí la cuestión, ahí viene toda la cuestión. Parte de aquellos que se abstienen es precisamente cuando tienen la concepción algorítmica que es un proceso de colonización mental y también de contención. Entonces, ese es el problema. Entonces, todos dicen, vamos a hacerlo por vía virtual, Pues no. Vamos también a interactuar, es necesario interactuar por vía pública y demás. Claro. Entonces, por eso esa es una enseñanza buenísima en la historia y ojalá se difunda más estos libros. Para que no se repita. Qué maravilla. Fortalecer a la sociedad, fortalecer las instituciones emanadas de la democracia, porque la derecha, la oligarquía, no tiene escrúpulos. Nunca los ha tenido y ahí tenemos esos ejemplos en América Latina. Qué interesante lo que traen a cuento. Bueno, aquí está entonces en Librerías del Fondo, naturalmente, y ahí en los campus de la UACM o en las sedes de la UACM. ¿Tú traes un Vientos del Pueblo? Traigo Vientos del Pueblo, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Todavía tenemos chancecín. Y, hay tiempo para hablar del Vientos del nos Pueblo. queda todavía un ratín. Bueno, es que les quiero contar. Estamos hablando de Chile
Estamos reflexionando en aquel programa sobre igual la, sí, poderosa coyuntura chilena que mucho de enseñanza nos trae y qué interesante también lo que nos compartías ahorita, Roberto. Y en un corte, este compañero con el que trabajé hace años se me acerca y dice, él es francés, dice, yo era un niño, tenía 10 años y estaba en Santiago de Chile el 11 de septiembre del 73. Mi padre era de la diplomacia francesa y vivíamos a 3 kilómetros del Palacio de la Moneda. Y recuerdo cómo esa mañana mi papá fue el que me detuvo para decirme, no, hoy no hay escuela, hoy no vamos a poder hacer nada. Y al rato, dice, comenzamos a ver, me lo platica Luke, que le mando un abrazo, cómo pasaban Bombardearon. los aviones, le tocó el momento histórico, estaba ahí cuando era un niño. Pues justo ahorita que mencionas esto de los aviones, aquí también está increíble porque comentan muchos niños que cuando ya están en Morelia, ya refugiados, pasa uno de los aviones que aquí en México soltaba panfletos, pero los niños pues recordaban lo de España, ¿no? Que estaban bombardeando. Entonces lo que hicieron los niños fue ocultarse. huyeron del patio y fue como, bueno, mejor patitas ¿para qué las quiero? Ya bien mexicanos, y a esconderse porque le temían a los aviones. Claro, bueno, estas imágenes, era un corte a comercial, yo estaba oyéndolo y yo, qué bárbaro, Luke, te tocó ese momento histórico. Y me contaba, que es lo que te quería preguntar, Roberto, que días después, justo de lo que estaban ahora reflexionando, es el golpe de Estado y todo esto. Imagínense los días posteriores, pensemos en el 12, el 14 de septiembre. Los GAP, que yo no sabía, los grupos de amigos del presidente. Sí, eso es. Gente que andaba armada y que también se lanzó, pero contra el ejército chileno respaldado por la CIA. Sí. Eso, los GAP, yo no sabía de la existencia. Todavía mucho movimiento clandestino. los barrios fuertes donde estaban precisamente el MIR y demás, Eso. todavía duraron 6 meses antes de que entrara el ejército. Y fue una cuestión de Roberto, combate directo en las calles o en los barrios. Oye, qué grandes reflexiones. Ahorita que estamos muy cerca además de la es muy coyuntura. emblemático, por ejemplo, Víctor Jara, el cantautor, ¿no? Porque él lo meten preso, lo llevan al Estadio Nacional y con su guitarra empieza a entonar canciones patrióticas. Se contagia todo el estadio con esta protesta y le lastiman las manos. Sí, bueno, el hecho es ese, aparece el cadáver de Jara en el estadio. Hay una polémica con respecto a esta historia de las manos. Es Rolling Stone Chile, la tiene documentada. Al parecer, esa historia es un poco ya una onda muy literaria, muy bella, muy poética. Pero es el un hecho es que emblema. Jara estuvo allí Es un y ahí lo emblema asesinaron. y ahí lo matan. La cultura que dejó para la izquierda. Así es. Las canciones Sí, Venceremos, claro. El Pueblo Unido, Son de ellos. y todas las canciones y la cultura, esa cultura de izquierda que tenemos nosotros los latinoamericanos, fue gracias precisamente a el gobierno de Allende. Y yo Salvador recomiendo Allende. que sigamos escuchando a Inti Limani, a Quilapayún, a Víctor Jara, porque pues, nos traen de alguna manera, nos refrescan la memoria para que esos dramas históricos no se repitan en América Latina. Sí, justo, ecos de aquellos tiempos, entre otras cosas, sirven para enseñar, para que aprendamos y justo en la medida en que eso no se olvida, evitamos que se replique. ¡Uy, qué librazo! Ya me cansé de cargarlo porque es como un niño de 3 meses, pero ¡qué maravilla! Ya nos estamos yendo, ¿no? Nos queda minutito y medio. No sé si me da Queda un chance. minuto y medio. Traigo un Vientos del Pueblo o lo platico en el siguiente Yo programa. creo que sí, Robert. Sí, sí. Vamos a hacer un repaso. Entonces tuvimos Mexic o Mexico, como se diga, qué pésimo francés el mío. Pero eso, qué Eso historia mero. hermosa ¿Cuáles acerca del presentaste exilio. hoy? Tú de tu primer y segundo bloque, ¿eh? Ahí está. Los márgenes. Bien. En los márgenes. Esta y el joya impunable. histórica que se está deshaciendo, ya no la vamos a sacar del folder porque se nos deshace. Tienes que Y el encuadernarlo, paquetazo. hacer algo con este libro hermoso. Apuntes históricos del movimiento obrero y campesino de México, 1844-1880, edición de 1938, del Fondo de Cultura Popular. De la prensa obrera. Y yo traigo y el paquetazo. el paquete, ¿no? Que incluye la infografía de lo que sucedió en el golpe militar en Chile, el discurso que es imperdible de Salvador Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, un año previo al golpe de Estado. Y el libro, que es un libro testimonial
Sí es duro, ¿Cómo no? porque Pues nos habla de la imagínate, qué horrible. tortura, de la persecución, Qué horrible debe haber sido. de cómo se metían con la familia, con los hijos, para derrotarte psicológicamente, que pudieras denunciar dónde estaban otros compañeros del movimiento. Es un libro muy, muy fuerte. Y es 100 voces rompen el silencio. Lo publicamos en coedición con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Eso, Fondo justo. de Cultura Económica, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, perfecto. Pues ahí están nuestras recomendaciones. Ya la semana entrante, en la próxima emisión, les tenemos otros libros militantes de los cuales platicarles. Por hoy es todo, ya nos vamos, pero muchas gracias por habernos mirado y participen Muchas gracias. del debate, del análisis, de la conversación. Pues esa es la maravilla que la estamos construyendo todos. Cuídense mucho. Aquí nos miramos la semana entrante. Nos vemos próximamente. Cuídense.